Y hoy quiero continuar hablando de la vida de Jacob. Abre Génesis 32 y hoy quiero terminar este tema que hace 8 días inicié, que se titulaba Cierra ciclos en tu vida. Y hablábamos cómo Jacob, después de 20 años que había salido de la casa de su padre, de su madre, huyendo porque había engañado a su papá, porque había hecho algo tremendamente malo, al punto que su hermano quería y en su corazón decidió que lo iba a matar, porque le robó la primogenitura de una manera fea, ¿verdad? A la mala lo engañó y le robó la bendición, y su padre se la dio, aunque Dios ya había dicho que la bendición era sobre Jacob, sobre el menor, pero no fue la manera como Jacob tenía que haberlo hecho. Y eso nos habla de que a veces Dios tiene para nosotros un propósito, pero nosotros cuando aceleramos las cosas o lo hacemos a nuestra manera, vamos a perder tiempo. Y fue lo que Jacob perdió. 20 años de su vida, bueno, en cierta manera perdió porque también aprendió muchas lecciones. Entonces, él regresa porque Dios le ha dicho a la casa o al lugar donde vivía su hermano. Y entonces él tiene que cerrar un ciclo, tiene que dar cuentas y tiene que pedir perdón a su hermano del mal que él le hizo. Entonces veíamos cómo él se entera en el capítulo 32, en la primera parte, cuando manda mensajeros para su hermano diciendo que va de regreso. Se entera que su hermano Esaú viene con 400 hombres armados, no armados, 400 hombres nada más dice la Biblia. Otra versión dice, creo que la Nueva Traducción Viviente, que venía con un ejército de 400 hombres. Entonces no eran armados, pero como quiera Esaú era un hombre de pelea, era un hombre de caza, era un hombre rudo, era un hombre que estaba acostumbrado, ¿verdad? Y su carácter incluso era más violento, más fuerte que Jacob. Entonces viene y todo esto empieza a crear en Jacob, en su mente, que su hermano lo va a matar. Y veíamos cómo él empieza a tomar planes para mandar a su gente a un lugar, a diferentes campamentos, a sus esposas, a sus hijos, y entonces planea y dice, bueno, si llega y mata a estos, les da chance que los otros salgan huyendo. Y entonces en su mente todo está, todos esos pensamientos que Jacob tuvo por unos días, o al menos por lo que estamos leyendo aquí, empezaron a atormentar la vida de Jacob. Y es importante detenernos aquí, porque hermano, qué importante es cuidar lo que pensamos. Esto es importantísimo, porque Jacob, imagínate cómo estaba en su mente. O sea, hay escenarios trágicos, escenarios de violencia, de muerte, escenarios de mi hermano me va a matar. O sea, y esos escenarios no solamente estaban en su mente, ve hasta dónde él llegó, tomó acciones. ¿Y cuántas veces nosotros no cuidamos nuestros pensamientos porque yo soy lo que pienso y pienso lo que soy, ¿no? Entonces debemos de cuidar lo que pensamos en la vida. De hecho, mis pensamientos me pueden destruir. Y enfermedades, y si le podemos llamar así, porque bueno, aún hoy la psicología así le llama, pero hay situaciones que son como la ansiedad, los temores, la angustia, muchas veces nacen de pensamientos que nos destruyen, ¿no? O sea, estás pensando y eso genera en ti ansiedad, temores, angustia. Y dejamos que eso corra dentro de nosotros como el agua, ¿verdad?, que inunda todo lo que somos. Entonces muchos cristianos no tienen cuidado de sus pensamientos. La realidad es que a veces tus temores y tu ansiedad y la angustia que tienes es porque has dado rienda suelta a tus pensamientos. Tenemos que cuidar lo que pensamos. Mi esposa lo dice, y bueno, no es un dicho de mi esposa, pero muchas veces ella dice, aprende a cuidar lo que piensas, piensa lo que piensas y cuida lo que piensas, porque lo que eres, lo que piensas es lo que eres. Hace unas semanas yo tuve una mala experiencia y que la pude capturar. Fíjate que estábamos en casa una noche, mi esposa y yo,
fuimos a cuidar a los nietos a casa de mis hijos, de mi hijo Sammy, y entonces estábamos ahí queriendo ver una película, y de esas veces vamos a ver una película, y siempre tratamos de ver películas con un mensaje o películas que sean buenas películas, y de repente me capturé nos capturamos ahí, nos enganchamos con el título de una película que hablaba que era de la vida real, sobre un padre que había tenido problemas con su hijo y que al final lo ayudaba. El chiste es que la empezamos a ver, pero lo peor fue que nos enganchamos en la película. Trataba de un hijo que creció y que empezó a tener problemas de drogas y de alcohol, y entonces era tan real la manera como el padre empezaba o más bien el hijo empezaba a engañar a su papá. El papá no se daba cuenta y de repente se empezó a dar cuenta. Y tú sabes cómo es esto, ¿no? Hijos que a veces empiezan a meterse en estos rollos, pero los padres ni cuenta se dan, pero cuando ya te das cuenta es demasiado tarde, y entonces lo trata de ayudar, no acaba la universidad, el hijo acaba mal, obviamente se va perdiendo cada vez más el dolor de los padres, y nos empezamos a meter, mi esposo y yo, en el tema. Y era un tema muy fuerte. El punto es que la película era como tan palpable de mirar el dolor de los padres y el sufrimiento del hijo, cuando ya el hijo ya quería salir de eso y no podía porque le había ganado, se había metido en temas, ¿verdad? No solo de cocaína, drogas, sino de anfetaminas y cosas que ya es difícil de sacar, y era muy feo. Al final este pobre chico, la película terminó como que el pobre chico estaba en un lugar de rehabilitación y el padre está ahí con él, pero el punto es al día siguiente, bueno, lo acabamos de ver así como que bien angustiados mi esposo y yo, pero al día siguiente yo desperté con angustia en mi corazón. Yo desperté con preocupación, yo desperté como con un deseo de que las cosas no estaban bien, ¿no? O sea, me quedé con esa idea, me dormí con esa idea, y recuerdo que venía camino a la iglesia y me sentía preocupado, afligido, angustiado, y de repente capturé el pensamiento y dije, no, eso no es normal, fue por lo que vi anoche. Entonces, llegando aquí, me puse a orar y tomé autoridad sobre todo pensamiento, sobre toda idea, sobre toda ese temor y angustia que tenía, que no tenía por qué. Y entonces lo saqué de mi mente y las cosas cambiaron. Y a veces sin darnos cuenta, incluso por lo que vemos, por lo que oímos, por las circunstancias de la vida, nosotros podemos tener pensamientos que nos llevan incluso a tomar acciones. Jacob está así. Y la Biblia dice en Isaías 26:3, y lo quiero leer, porque es una cita que conocemos, pero es una promesa de Dios donde dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, ¿qué piensas? ¿Qué gobierna tus pensamientos? ¿La palabra de Dios, la paz de Dios, la presencia de Dios, o la angustia, la ansiedad, el temor y pensamientos que te pueden destruir? Cuidado cuando eso está, porque es una situación espiritual, pero también es una situación que te puede destruir, te puede enfermar. Y Jacob está teniendo esa lucha en su mente. Él piensa que tendrá que cosechar toda la enemistad y odio que sembró. Y como leía un pensamiento o un autor la semana pasada, le duele que su familia tendrá que pagar sus errores y no tiene más que hacer, porque está en un momento difícil. Detrás de él tiene a Labán y delante de él tiene a Esaú. A ese punto ha llegado. Y todo es también por malas decisiones. Él está de alguna manera acorralado, de alguna manera está temeroso, está atrapado en su mente y en su corazón y sin salida. Y veíamos que al final quedó solo.
Así lo dice Génesis 32 en el versículo número 24. Dice, así que se quedó Jacob solo. Y es el punto donde Dios lo quería llevar para tener un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo, porque este personaje, este ángel que se le presenta, ¿verdad? No era un ángel, aunque la Biblia dice que era un varón. Dice, se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y entonces este varón, ¿verdad? Es Dios mismo, es Jesús, es una aparición de Jesucristo antes de ser encarnado, ¿verdad? Y entonces él tiene un encuentro con Dios mismo. Y es interesante porque esta lucha, esto es importante, hermanos, porque al menos yo por muchos años así lo entendí, porque así me lo enseñaron de niño en la escuela dominical. Y mi idea era que Jacob estuvo luchando con este hombre en una lucha de violenta, de golpes, tipo lucha libre o tipo box. Pero cuando tú estudias, no significa eso. La idea es que Jacob está sí en una lucha, pero no es como que está luchando. Imagínate que toda la noche qué fuerza tendría o qué de estar peleando así como tipo películas, ¿no? Que se están luchando y peleando y cansados y tirándose y pegándose uno al otro. No es ese tipo de lucha que yo tenía en mi cabeza, esa idea. No, la lucha que Jacob tiene era de entregarle todo a Dios, de morir a sí mismo. La lucha que Jacob tiene aquí donde dice, ¿verdad? Y entonces dice, quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, se descoyuntó el muslo de Jacob, y entonces le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces Jacob le preguntó, declárame tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Toda esta escena no habla de una lucha física, no es una lucha de golpe a golpe, no es lucha libre, no es que están peleando por algo. No, el punto es, y quiero que vengas conmigo a Oseas capítulo 12 en el versículo número 3, y creo que eso nos da un poco de luz para entender esa lucha que está teniendo Jacob con Dios mismo. Es una lucha que Dios está ahí, pero la lucha no es física, no es peleando, tiene que ver con la vida, el corazón de Jacob. Y Oseas 12 versículo 3 dice, en el seno materno, está hablando de Jacob, tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Ángel es mensajero, eso significa la palabra original ángel, mensajero, ¿no? Entonces, ángel para nosotros puedes pensar en un ser angelical, un ángel con alas, pero mensajero, esta palabra puede ser un enviado de parte de Dios, que sí bien puede ser un ángel, pero también incluso en Apocalipsis habla de sus ángeles que son los ministros de Dios, los mensajeros de Dios, ¿no? Entonces es Jesús mismo que está ahí, dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Y eso es interesante. Jacob dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. ¿Sabes? Lo que Jacob está teniendo es un encuentro con Dios, donde está rogando la bendición de Dios, donde está pidiendo. Imagínate el contexto, está solo, está temeroso, sus pensamientos lo han gobernado, sabe que Esaú viene y él está pidiendo a Dios su bendición. El problema es que Jacob no se entregaba totalmente a Dios. Esa era su lucha. La lucha de Jacob realmente es que el peor enemigo de Jacob no era Labán, no era Esaú o alguna de sus mujeres,
era Él mismo. Esa era la lucha de Jacob. La lucha de Jacob es que él no quiere soltar lo que ya tiene que entregar, y es morir a sí mismo. Todo lo que por años ha sido Jacob, tramposo, su propio nombre lo dice, su personalidad, su identidad, tramposo, mentiroso, engañador, usurpador, tiene que ya entregarlo a Dios. Y él quiere la bendición, quiere que Dios le guarde, pero no quiere soltar lo que él ya ha hecho con su vida natural tanto daño. Y por eso Jacob, hermanos, en este punto nos representa a cada uno de nosotros. Porque cuántas veces tú y yo estamos luchando con Dios, y estamos luchando porque no queremos dejar lo que Él nos ha pedido. Eso es lo que significa que Jacob luchó con el ángel. Porque Dios le está pidiendo: dame ya todo lo que tú eres, y yo te voy a bendecir. Y él dice: bendíceme, pero no quiere soltar quién es Él. Y ahorita te lo voy a mostrar. Y a veces Dios está ahí, y sabes, Dios está al lado de nosotros pidiéndonos que le entreguemos lo que a Él no le agrada. Es morir a nosotros mismos. Por eso debemos de recordar que el problema en la vida como cristiano, dile al que está al lado tuyo: el problema no es el que está al lado de ti. Dile, el problema no es el que está al lado de ti, el problema eres tú. Sí, es así. O sea, el problema no es tu esposa, no es tu esposo, el problema no es tu jefe de trabajo, el problema no es tu pastor o tu líder, el problema está en ti. Ese es el punto. Y eso es lo que Dios quiere enseñarle a Jacob. O sea, el problema no es Labán, no es Esaú, no son las esposas, no es todo el enredo. El problema eres tú que tienes que soltar, tienes que morir, tienes que entregar lo que Dios te está pidiendo. Y puedes esperar a querer la bendición, pero mientras no soltemos, mientras no entreguemos lo que Dios nos está pidiendo. Y qué fácil es decir: Señor, bendíceme, pero cuando Dios te dice: muere a ti. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesús nos habló de tomar nuestra cruz cada día. ¿Y qué? Seguirle. Morir a nosotros mismos. El yo es el que más daño nos puede hacer. Es el que daña a tu familia. Es el que daña tu matrimonio. Es el que daña tus relaciones. Es lo que está dentro de nosotros. Es el Jacob que está luchando con Dios y no quiere soltar, porque el orgullo, la soberbia, él me dijo, es que ¿por qué yo? Y no lo queremos soltar. Sabemos que así tiene que ser. Y es el enemigo más grande a vencer. El enemigo más grande a vencer para Jacob era él mismo. Y cuando tú has entendido, cuando Jacob entonces ha vencido, ha muerto, ha destruido al mayor enemigo que está en él, ¿no? El león, el lobo que está ahí. Entonces cualquier enemigo ya no es tan poderoso cuando tú has entendido esta verdad. Y quiero aquí decir algo: morir a ti mismo no es un evento. O sea, no es un momento, ¿no? Y a lo mejor tú ya fuiste un momento, un día a tu Peniel, o tuviste un encuentro con Dios y ya morí a mí mismo. No es un evento. Morir a ti mismo es todos los días. Repite conmigo: todos los días. Todos los días. Es una decisión diaria. Ay, pastor, ya morí a mí misma, le entregué al Señor hoy en el culto y el llamado fue y ya lo solté, ya soy muerto con Cristo. No, bueno, hoy sí, y a lo mejor en lo que saliste del culto, pero mañana
¿Que te hagan daño? ¿Que te digan? ¿Que te hagan enojar? ¿Que el mismo marido o la misma esposa que siempre está ahí te vuelva a hacer? ¿Estás dispuesto a morir? Porque es todos los días. Porque ese yo que está dentro de ti, dentro de mí, está luchando ahí. Estamos luchando con Dios. Esa es la idea, esa es la realidad de este pasaje. Y yo de niño pues era como que Jacob luchó con el ángel. ¿Pero por qué luchó? O sea, por una bendición. Sí, no, pero no es como que estuvieron echando luchitas, lucha libre toda la noche. No es Hollywood. La idea es que esta escena es interesante, porque Jacob está en la noche. Jacob está solo y está luchando con su carne, y me recuerda la escena de Jesús en Getsemaní. Abre tu Biblia en Lucas 26:39, porque Jesús también tuvo esta misma lucha con su carne, con su humanidad, con el Padre. Entonces Lucas 26:39 dice, cuando él está ahí en Getsemaní orando, y dice, él se adelantó un poco más, se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Mira qué increíble. De hecho, Jacob podríamos decir que es una sombra de lo que Jesús ahora está viviendo. Porque Jesús está luchando con su humanidad. Él no quería en su humanidad por el temor, pero él dice: Señor, que no se haga mi voluntad. Y luego en el versículo 42 dice: entonces Jesús los dejó por segunda vez, después de haber regañado a los discípulos que se durmieron, y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. ¿Y sabías que Jesús hasta 3 veces, en el versículo 44, hasta 3 veces oró al Padre y luchó en su humanidad evitar pasar esa copa? Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Y yo he puesto aquí en mis notas: si Jesús luchó contra su humanidad, ¿por qué creemos que nosotros no tenemos que morir? Porque cuando Jesús se levanta de Getsemaní, cuando dice es el momento, y sabe que viene Judas con los judíos para tomarlo preso, él ya había ganado la victoria. Él ya había muerto, él ya había entregado todo. Él estaba dispuesto a hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él había muerto a su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Explico, morir a nosotros mismos es cuando tú decides y luchas. Y cuando tú finalmente dices: está bien, Señor, yo lo voy a hacer porque así tú me lo enseñas. Y yo voy a perdonar, y yo voy a sanar, y yo voy a quitar todo resentimiento, y yo estoy dispuesto a hacerlo, poner la otra mejilla, porque así tiene que ser. Porque tu palabra me lo enseña. Es la lucha que todos tenemos. Y entonces al amanecer, también con Jesús, al amanecer Jesús está listo para ir a la cruz. Él murió físicamente, pero antes de ir a la cruz y ser lastimado, molido físicamente, él ya había muerto a la voluntad del Padre. Así le pasó a Jacob. Al amanecer, Jacob ha vencido, y su victoria es su derrota en Jacob. La victoria de Jacob era su derrota. Su encuentro con Dios lo había transformado por dentro y por fuera. Y por eso Jacob, al día siguiente, cuando ya amanece y cuando viene su hermano Esaú, Jacob ahora está tranquilo. Vamos a leer cómo él ya está en paz. Él ve a su hermano y está en paz. No se echa a correr. No todos los pájaros que tenía en la cabeza y las ideas no lo llevan a... Él está en paz. ¿Por qué? Porque la victoria ya la había conquistado.
Así dice el versículo 32, capítulo 32, versículo 31 de Génesis, regresando a Génesis. Y cuando había pasado Peniel, y Peniel, ¿qué significa? Vi a Dios cara a cara. Cuando tuvo su encuentro con Dios, cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. Y como te acabo de decir, Jacob ahora ha sido transformado por dentro, pero también por fuera, porque tuvo un encuentro con Dios. Ahora, ¿cómo podemos aseverar todo esto? Porque mira, cuando Jacob confiesa quién es, cuando el ángel le dice quién, le dice ahí, vamos a leerlo literal, le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué respondió él? Jacob. En su nombre estaba su identidad. Ese era Jacob. Está confesando lo que él era. Está entregando a Dios. Imagínate, Jacob le viene todo lo que él era, todo lo que hizo, todo lo que había mal hecho en la vida. Y entonces Dios le cambia el nombre a Israel y le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. ¿Sabes? Sobre esta nueva identidad ahora que se le da a Jacob, a Israel ahora, ¿verdad? Su nombre, va a descansar una nación, va a descansar un gran propósito, va a descansar algo que Dios tenía en su plan, en la vida de Jacob, que ahora es Israel. Y sabes, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, es lo que Él ha hecho con nosotros, que Él toma tu maldad y ¿qué pasa a cambio? Toma tu pecado, toma tu deshonra y Él a cambio te perdona, te libera, te da identidad y te da propósito. ¿Cuántos dicen amén? Esto representa a Jacob, que tú le das a él. Cuando tú mueres, entregas lo que no quieres, pero al final, cuando lo entregas, Dios te bendice y Dios a cambio te da lo mejor. Pero cuando lo retienes, no lo vas a ver. Entonces, Él da a Jacob y recibe a Israel. Él da todo lo que es su identidad y ahora Dios lo cambia y le da un corazón nuevo, una identidad nueva, un nombre nuevo, quien ahora puede mirar diferente. E inmediatamente en el versículo 33, como si fuera casi inmediato, dice, alzando sus ojos Jacob, después de esta experiencia de haber muerto y haber luchado y haber entregado todo a Dios, alzando sus ojos miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces Jacob dice todavía, ¿verdad? En su humanidad repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas y puso las siervas sus niños delante, luego a Lea sus niños, a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Wow, esta escena es hermosa porque mira, ahora para Jacob ya no es un problema humillarse ante su hermano. ¿Te das cuenta? Porque cuando has muerto, entonces estás dispuesto a perdonar, estás dispuesto a humillarte, estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. De hecho, era costumbre en Oriente, ¿verdad? Cuando tú honrabas a alguien, tú te inclinabas con rostro en tierra. Y él no lo hace una vez, lo hace 7 veces. En una total humillación. O sea, el 7 siempre representa totalidad. Entonces, en una total y absoluta humillación ante su hermano Esaú. Ya no es el mismo orgulloso, ya no es el mismo soberbio, ya no es aquel que quiso y tomar la ventaja. Y solo te puedes humillar, escucha bien este pensamiento que también escribí, solo te puedes humillar ante la gente cuando te has humillado ante Dios. De otra manera no se puede. Solo te puedes humillar ante la gente
cuando te has humillado ante Dios. De otra manera no se puede. Cuando has muerto, cuando has entregado a Dios tu orgullo, tu reputación, tu soberbia, entonces no es problema pedir perdón. No es problema perdonar. No es problema porque estamos muertos. Y Cristo quiere vivir en nosotros. Ahora este encuentro es glorioso porque dice la Escritura que cuando llega su hermano, no le reclamó, no le dijo nada, no. ¿Qué fue lo que pasó? Mira cómo Esaú dice que corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Mira lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 20. Vamos a traer a la mente al hijo pródigo. Cuando regresa a casa del padre. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y mira lo que dice. Y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. ¿No es increíble la similitud de la Escritura? En este momento Esaú representa al padre perdonando y aceptando los errores de Jacob. La misma manera, el hermano que llega corriendo, el hermano mayor, perdonando a su hermano menor todo lo que había hecho. Y si bien es cierto, Esaú, tenía tanto de lo suyo, pero en esta historia vemos cómo el perdón, así como el padre perdonó al hijo pródigo. Lo abrazó, lo besó, y no tengo el tiempo porque cada una de ellas podríamos tomar mucho tiempo en hablar cada acción, pero lo que sí podemos ver es cómo hay sanidad, hay perdón, las relaciones se restauran, las cosas cambian. Y aquí me detengo un minuto para decirte, ese es el tema del que estamos hablando hoy. Hay que aprender a cerrar ciclos. Porque a veces dejamos ciclos abiertos con heridas, con gente que ha lastimado, que te ha herido, o situaciones que ya dejas ahí, pero te están hiriendo, te están creciendo en tu corazón como una raíz de amargura. Y Dios tiene que llevar a Jacob por todo este proceso. Es bonito. ¿Sabes qué? Llevamos semanas, son casi 15 semanas hablando de la historia desde Isaac y Rebeca. Pero en Jacob nos hemos detenido casi la mitad de lo que estamos hablando. Porque Jacob representa precisamente tú y yo. Tú y yo somos esos Jacobs que necesitan ser transformados por Dios, que necesitan ser cambiados por Dios. Entonces, qué hermoso es el perdón genuino que solo en Cristo podemos dar. Porque el perdón genuino te libera, te sana y te permite mirar hacia adelante. Y entonces capítulo 33, vemos cómo se abrazaron, se besaron, lloraron. Y entonces inmediatamente el versículo siguiente es una plática de familia. Ya no hay nada que reprochar, ya no hay nada que decir, ya no hay nada no, porque el genuino perdón ya deja atrás el pasado. El perdón no quiere decir que vas a olvidar el daño. Simplemente eres liberado. Y entonces empiezan a hablar como familia. ¿Y quiénes son esos chiquillos? ¿No? ¿Y quiénes son esos? Pues son mis hijos, las mujeres de Jacob. Y empiezan a platicar, y las mujeres se inclinan ante Esaú, también lo respetan. Y entonces, ¿y por qué estás así? ¿Por qué tienes varios grupos? ¿O qué no? Pues simplemente... Y empiezan a hablar, y Esaú le dice, ¿por qué me mandaste esos regalos? No tenías por qué hacerlo. Es más, te los voy a devolver. Y él dice, no, quédatelos. Mira qué diferente el corazón de un Jacob que era tranza, abusivo y aprovechado. Ahora es generoso. Ahora le está dando a su hermano. Le dice, no, quédatelo. Permite que sea un regalo, un presente.
Y él dice, yo no lo necesito. Pues yo tampoco, ¿verdad? Los dos habían sido bendecidos por Dios. Ahora quiero terminar con esto, porque esta es una escena que me recuerda, como ya lo leímos, la parábola del hijo pródigo. El perdón que Dios nos ha dado cuando no lo merecíamos. Pero nunca olvides que tú y yo también tenemos que aprender a perdonar cuando es necesario. Y tenemos que aprender a pedir perdón cuando es necesario. Si verdaderamente has tenido un encuentro con el mayor que ha perdonado nuestras vidas, que se llama Jesucristo, un cristiano tiene que ser un buen perdonador y un buen hombre o mujer que aprende a pedir perdón. Y esta escena del perdón nos enseña varias cosas. En primer lugar, hasta el corazón más herido puede perdonar, como el caso de Saúl. Hasta el corazón más herido puede perdonar, porque Saúl perdonó. Número 2, hasta el corazón que más ha dañado, puede arrepentirse y cambiar su actitud, como el caso de Jacob. Es que a lo mejor yo he hecho tanto daño. Es que a lo mejor yo soy el que he lastimado y fastidiado a la familia, a la vida, a las gentes. En Cristo podemos arrepentirnos y cambiar nuestra manera de ser. Ya no seas el mismo. El perdón genuino, número 3, te da la oportunidad de mirar hacia adelante. Y es lo que pasa en esta historia. Ya están mirando hacia adelante. Ya no traen el pasado. Ahora su plática tiene que ver con los hijos, con que cómo nos vamos, que si te acompaño, no te acompaño, que yo vengo con hijos y traigo ganado y me voy con calma, te dejo guaruras, no, llévatelos tú. Entonces cada quien se van en paz, todo en paz. Esaú regresa a su tierra. Jacob poco a poco va avanzando, pero ya mirando con planes, Jacob seguramente hacia el futuro, porque el perdón genuino te da la oportunidad de mirar hacia adelante. La falta de perdón te hace mirar hacia atrás. Siempre estarás pensando atado a esa persona que a lo mejor ya hasta se murió y tú todavía lo traes ahí cruzado. Y el punto número 4 es interesante. A veces Dios quiere que perdones o pidas perdón, pero no significa continuar con esa persona o relación de cerca. Esto es interesante. Perdonar es un acto de fe, de obediencia, pero no necesariamente quiere decir que esa persona que daña, esa persona que lastima, tienes que estar cerca de él. ¿Sabes que eso fue lo que le pasó a Jacob? Jacob no se fue a vivir donde vivía Esaú. Y Esaú se quedó donde él estaba viviendo. Entonces, así lo dice la Biblia, Génesis 36:6, mira lo que dice. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa, sus ganados, sus bestias, todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra separándose de Jacob, su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Entonces Esaú se fue a vivir al monte de Seir y Jacob hizo como varias escalas. Primero llegó a Sucot y luego se estableció en Siquem. Son lugares geográficamente lejanos. Y esto es interesante. En paz, pero cada quien. Eso es sabiduría cuando es necesario. Dios nos ha llamado a mantener la paz con todos. Y la familia es una parte fundamental para estar en paz. Por eso Dios nos llama
a cerrar ciclos. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 12:18, lo he mencionado: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estar en paz. En cuanto dependa de mí, yo debo de tener un corazón sano. Y es bueno que un cristiano, de manera, ¿cuál sería la palabra? De manera recurrente, examinemos el corazón. Porque a veces se nos atoran cosas, a veces se nos atora gente, a veces se nos atoran circunstancias. Y tenemos que venir a Dios y decir: Señor, te lo entrego. Te lo entrego porque no puedo caminar con tanto peso que me impide cumplir mi propósito. Quiero que terminemos esta noche, y yo espero que esta palabra bendiga tu vida, porque aquí podríamos decir que termina parte de esta gran historia de Jacob. Hay más todavía, y vamos a seguir. Yo me tomé el plan, la meta de todo este año, y llevo todo este año hablando de la familia, enfocado en familias de la Biblia. Y apenas hemos tocado 4 familias. Entonces seguiríamos con Jacob, nos iríamos con José, y bueno, hay tanto que la Biblia nos puede seguir enseñando. Pero hoy quiero que terminemos. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a decirle a Dios esta noche: Señor, me identifico con la vida de Jacob. Y me identifico porque a veces estoy luchando contigo. Tú me estás pidiendo y yo no quiero soltarlo. Esa lucha interna, esa lucha con mi carne, esa lucha con el pecado, esa lucha, Señor, donde, como decía Pablo, sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Pero Dios, que cada día recuerde hoy esta palabra, porque el día que Jacob entregó todo, murió a sí mismo, aún tú cambiaste su nombre a Israel. Su lucha no fue golpes, no fue pleito, no fue pelea. Su lucha fue que él tuvo que entregar todo, tuvo que soltar todo lo que había hecho. Y que así nosotros, Señor, podamos recordar. Gracias, Padre, porque tú nos has perdonado. Gracias porque tú nos has abrazado, nos has aceptado, nos has dado la oportunidad y el privilegio de ser tus hijos. Pero Dios, que nunca se nos olvide que cada día, Señor, tengo que hacer un trueque contigo. Muero a mí mismo, te entrego mis pasiones, mi orgullo, y a cambio tú, Señor, haces que Cristo viva en mí y que de esa manera pueda caminar. Bendice a tu iglesia, y aun si esta noche hay alguien que viene por primera vez, si hay alguien que por primera vez está escuchando esta enseñanza, yo te digo que Jesús quiere cambiar tu vida. Jesús quiere tomar el control de tu vida, y a lo mejor tú hoy estás aquí y te das cuenta que has estado luchando también con Dios, pero es el momento en que tú hoy sueltes y le digas: Dios, ya no más, te entrego lo que soy. Y ahí en tu lugar díselo: Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, y te pido perdón, y te pido que me des una oportunidad de hacer tu voluntad. Bendícenos, Padre, bendice a tu iglesia, bendice a cada familia. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.